tercera clase de federalismo y otra más. La otra semana, que la que viene viajo. Y hasta el segundo parcial, que es el parcial del martes que viene. El 5, entonces va a entrar federalismo. Federalismo de la clase de hoy. ¿Cierto? Sí. ¿No se las pasé? No, hay un archivo del 2023 nomás. No, pero yo estuve preparando la Biblia y se la debo haber pasado a los ayudantes para que ellos vean si está bien la parte de ellos y no me deben haber contestado y por eso me olvidé. Yo cuando así uno, cuando te responden, lo cargas y listo. Y no te responden y te olvidas. Bueno, recién me preguntaban, no sé quién era, para la regularidad. Son 3 notas y hay que tener 2 aprobadas. No hay un parcial recuperatorio, sino que hay 2 parciales y un trabajo práctico. Hay que aprobar 2 de los 3. Si a alguien le fue mal en el parcial, tiene que aprobar el segundo parcial y el trabajo práctico para quedar regular. Así es el tema. Bueno. ¿Cómo? Y mañana puede ser en consultas mías, va a ir alguien también por un trabajo final de carrera, pero bueno, de 5 a 6 en el box 255. Tema que los corrigen más los ayudantes, los parciales, con los cuales los criterios de corrección también dependen de cada uno, ¿no? Pero bueno, en gran medida lo podré mostrar. Bueno, los que están a distancia escucharán, verán el PowerPoint. Federalismo fiscal. No sé si alguien tiene el WhatsApp ahí con los que están a distancia para ver si está todo bien. Sí, se escucha y se ve bien, profe. Bueno, ahí pasé una segunda filmina. ¿Cambió? Sí, cambió. Bueno. Hasta ahora hablábamos de finanzas públicas en general, del gobierno en general. Profe. Pero el martes conmigo ya empezamos a hablar de que, bueno, en realidad hay bienes públicos locales, regionales, nacionales, globales. Y que normalmente se encargan de su provisión el nivel estatal que está más cerca de ese bien público. O sea, donde el bien público irradia sus beneficios, se supone que el gobierno que mejor se ajusta a ese bien público es el que está en esa región de beneficios. Entonces, un servicio de semáforos que tiene irradia beneficios ahí sobre una calle, obviamente eso cae dentro de un municipio, se tiene que hacer cargo del municipio. Ahora, la ruta que va desde Alicia, Córdoba, hasta Pilar, Córdoba, que es una ruta provincial, regional, y se tiene que hacer cargo de la provincia de Córdoba. Porque la nación es una ruta provincial, digamos, difícilmente la atienda bien. Si es la defensa de todo el país, obviamente que la región de beneficios es el MAPE Argentina, entonces el gobierno nacional tiene que hacer cargo. Y dijimos que para los bienes globales o males globales, como no hay un gobierno del mundo, por ahora, entonces ahí hay que hacer acuerdos entre países para poder solucionar el problema de los males y bienes públicos globales. Entonces, en un país existen 2 o más niveles de gobierno. En un país unitario normalmente son 2 niveles de gobierno, en un federal 3. Y eso sí. Esta exactamente, puede haber otras de federalismo, pero esta a lo mejor no, porque esta la preparé este año yo para rendir un concurso. Entonces, no, debe incluir varias cosas que estaban de antes, pero lo bueno de esta clase es que como estuve un día preparando la clase para el concurso, tiene unas cuantas cosas, digamos, pero todavía no se las pasé. Varias de los gráficos pueden estar en otras. Es más, después le voy a agregar algunas cuestiones más, así ya queda una clase bien completa sobre este tema.
Es una mezcla entre teoría y empiria del federalismo. En un país unitario suele haber dos niveles de gobierno, nación, municipios. Y en los federales 3 aparece el nivel intermedio. Aunque hay países unitarios que tienen un nivel intermedio con funciones. Por ejemplo, en Colombia hay departamentos que tienen funciones no muy diferentes a las provincias de Argentina, por ejemplo, o las comunidades autónomas de España, que hacen que España prácticamente sea un país federal en los hechos, aunque en la Constitución es unitario. Yo les debo haber dicho en alguna otra clase que normalmente los países federales son los países grandes de territorio. Hay 20 y pico países federales en el mundo, y les voy a nombrar algunos. Argentina, voy a ir de América de abajo para arriba. Argentina, Brasil, Venezuela, México, Estados Unidos, Canadá, Rusia, India, en Asia, Australia, y en Europa, Alemania, Suiza, Austria, y algunos más porque son 20 y pico, ¿no? La mayoría de esos que yo le nombré, ¿qué característica en común tienen? Que son países que grandes de territorio. Salvo China, todos los grandes de territorio son federales. Eso tiene que ver con el hecho de que para poder gobernar a un país grande de territorio, donde normalmente al ser grande va a haber diferentes poblaciones con diferencias, hasta puede haber diferencias en el idioma, en la religión. Para poder gobernar un país heterogéneo, grande, normalmente hace falta darle cierta autonomía a las regiones para que el poder central pueda funcionar. Si no se le da autonomía a las regiones, podrían querer independizarse, ¿cierto? México, por ejemplo, es un país relativamente grande de territorio y debe ser bastante heterogéneo en la población, ¿cierto? Por lo menos a niveles de pobreza sí, está allá abajo el sur que es más pobre, ¿no? ¿Cómo se llama este estado donde había cierta guerrilla? El subcomandante Marcos. Chiapas, ¿cierto? Además, el subcomandante Marcos no decían que era argentino. ¿Puede ser o no? No sé si era algo que estaba, que era así o se sospechaba, no sé. Bueno, Chiapas y supongo que los otros estados del sur deben ser más pobres, ¿no? Ah. Yucatán, la península de Yucatán. No. Bueno, ahí donde está el turismo no debe ser tan pobre, sino más en esa península, pero donde no llega tanto el turismo, la parte interior. Bueno, de manera que hay 2, 3, 4 niveles de gobierno en un país y hay que organizarse a ver qué hace cada uno, ¿cierto? Primero hay que decidir qué hace el mercado y qué hace el Estado, ¿no? Desde aquellas primeras clases que decíamos, ¿por qué existe el Estado? Cuando lo fuimos deduciendo en el capítulo 1 de García Viñuela, el Estado como contrato. Lo íbamos deduciendo como si al Estado hubiera que crearlo para la propia conveniencia de los individuos, ¿se acuerdan? Dijimos, ¿qué le dejamos al mercado? ¿Qué le damos al Estado? Pero el Estado son 3 estados, o 2, o 4. En el caso de Argentina, nación, provincia, municipio. ¿Qué hace cada uno? ¿Quién cobra qué impuesto y qué función tiene cada uno? El federalismo fiscal trata sobre esto, cómo coordinar entre niveles de gobierno, cómo repartirse las funciones. Y básicamente hace un tiempo ya en el libro de Musgrave, o con el autor Musgrave, que es uno de los libros que se usaba mucho antes en esta materia, ya no tanto ahora, se llega a la conclusión de que hay que tener en cuenta estos 3 criterios para ver cuáles son las funciones del Estado. La función de eficiencia o asignación, corrección de fallas de mercado, la función de equidad, de redistribución y la de estabilización. Eso es el capítulo 3 de la materia. Y en eficiencia por estas fallas, entre otras, que vimos en la clase. Después viene el tema de, una vez que el Estado interviene por estos 3 motivos, ¿quién lo hace? ¿Centralizamos o descentralizamos? Centralizar, descentralizar. Descentralizar es que lo haga el nivel intermedio o local urbano de gobierno.
hay que diferenciar entre descentralizar y desconcentrar. Desconcentrar es cuando se le encarga a un nivel inferior de gobierno una tarea, pero sin darle tanta autonomía. En cambio, se descentraliza cuando se le pasa un servicio o un impuesto a una provincia o municipio y que se haga cargo autónomamente, ¿sí? Como normal, ojo, que hay que distribuir las funciones que llevan a gastos, pero también hay que distribuir qué impuesto aplica cada nivel de gobierno. Funciones y qué impuesto aplica cada nivel de gobierno. Normalmente no va a haber equilibrio en cada nivel de gobierno y van a hacer falta transferencias entre ellos para poder equilibrarse. Transferencias de un nivel a otro, que es un tema importante del capítulo del 9, que es transferencias fiscales. Esto no pasaba con... ¿Cuándo descentralizar el gasto? Esto ya lo mismo en el capítulo 3 o 4. No, era parecido a este. Es más, lo tomé en el parcial, pero no es este gráfico, era muy parecido. Por eso me confundí. Vieron que en el parcial había usado este gráfico, no solo que había que encontrar la demanda de bienes públicos, sumar verticalmente. Bueno, esta es otra cosa. Esto dice, si hay este costo marginal constante, proveer un bien público, y hay diferencia en las preferencias, ¿cierto?, entre los consumidores en cada región, si centralizamos, le vamos a dar a cada provincia la misma provisión. En cambio, si descentralizamos, vamos a tener en cuenta las preferencias de cada provincia, ¿cierto? Y se puede demostrar que va a haber un óptimo social si descentralizamos para captar las preferencias de cada nivel de los votantes de cada nivel de gobierno, ¿cierto? O sea, si hacemos una provisión centralizada en G asterisco y no en este G para el gobierno no veo que dice, debe ser A y B, ¿no? A y B y este será. Este sería el nivel para A y este para el nivel para B óptimo si tenemos en cuenta sus preferencias. Ahora, si lo hacemos centralizado, vamos a proveer de acuerdo al promedio que es Z. Ahora, si hacemos centralizado, en el caso de A, que creo que es sí, en el caso de A, le estamos dando más del bien que lo que requieren, y en este caso menos, y por ende van a haber menos bienestar que si a cada uno le diéramos la provisión eficiente, ¿cierto?, que ellos prefieren. Entonces conviene descentralizar. Pero eso se llama el primer teorema, no el primer teorema, sino el teorema de la descentralización, de Oates o Ates. Dice, en ausencia de economía de escala y de externalidades entre jurisdicciones, no entre personas, sino entre jurisdicciones, el nivel de bienestar se maximiza si el nivel de consumo eficiente, en el sentido de Pareto, se provee por cada jurisdicción. O sea, el teorema de la descentralización dice que si no hay problemas de escala ni de externalidades entre regiones, descentralicemos el gasto y que decida cada jurisdicción qué hacer. ¿Por qué? Porque van a captar mejor que cada jurisdicción local, las preferencias locales. Se van a captar mejor las preferencias locales. No es lo mismo que desde Buenos Aires, ver que nos gustan los cordobeses en materia de esparcimiento, a que dejemos que el gobierno de Córdoba o el municipio de Córdoba decida qué quiere como esparcimiento el cordobés. ¿Qué quiere decir? Puesto de ausencia de ahorros costos por la... El tema de la economía de escala. Porque si hay un bien público que tiene mucha economía de escala, descentralizarlo sale caro, porque va a haber 24 provisiones diferentes a menor escala, cuando a lo mejor sale más barato una sola provisión a gran escala para los 24, como el Garrahan. El Garrahan atiende ciertas enfermedades de los niños, no tan comunes, y por ende hay un solo Garrahan en todo el país que atiende a todo el país. Se lleva a los niños de cada provincia, se los lleva allá. Tener 24 Garrahan, o sea que cada provincia tenga su Garrahan, probablemente sea ineficiente porque no sería bien utilizado, porque atiende ciertas enfermedades complejas, saldría seguramente mucho más caro. Conviene uno bueno y que todos los niños vayan allá cuando alguien no puede pagar el viaje, que el gobierno se lo pague, que tener 24 hospitales
de alta complejidad para ese tipo de enfermedades. Es el tema de la economía de escala. ¿Qué otra cosa iban a decir? Hablando de las preferencias locales. ¿Alguien fue al recital anoche de Paul McCartney? No, qué raro, ¿no? ¿Ah? Sí. Yo pagué una entrada, no era tan... Bueno, lo que pasa es que la debo haber comprado hace muchos meses. Me parece que era 90.000 pesos. Estaba en el campo trasero. Porque había ido a ver a Eric Clapton hace poco, también hacía mucho que había comprado la entrada, con mi hijo en ese caso, y la verdad, no me acuerdo exactamente, pero era mucho más cara la entrada. Pero estaba mejor ubicado. Pero debe ser el campo delantero o las tribunas que estaban más cerca. ¿Había reventa? Pero reventa es cuando se llena completamente. Y a mí me parece que acá lo llenaron al final porque hubo publicidad hasta el final. Si hay publicidad hasta el final es porque quedan lugares. En el campo trasero había bastantes lugares. Ojo, había buena cantidad de gente, ¿no? En las tribunas, a la parte, digamos, porque hay unas tribunas que ya quedan muy de, ¿cómo decir?, paralelos al escenario. La parte donde se veía, para mí estaba lleno, o sea, no se veían butacas vacías. Y se ve, en ese sentido, Paul McCartney realmente hay que sacarse el sombrero, ¿no? Porque a esta edad, ¿cuánto tiene? 80 años, 82 creo que tiene. Mick Jagger es parecido, se pone a ver cosas locales. O sea, él ya podría no hacerlo, la gente, digamos, lo va a disfrutar lo mismo, ¿no? Mick Jagger sale a recorrer las ciudades y sabe, por ejemplo, sabe ir a escuchar la música local. Y Paul McCartney, si bien se la nota, todo, más allá de la mala palabra, ¿cierto? De lo que dijo, por lo menos estén grabando. ¿De dónde están los C de Córdoba? Dijo. La otra vez había saludado directamente. Hola, C. Esta vez lo dijo un poquito más escondido. Pero además, en un momento, cuando la gente se pone a cantar el O, empezó a tocar el piano, el ritmo de cuarteto, que no sé si todos se dieron cuenta. El bien de cuarteto de la Leo, el viejo cuarteto Leo. Ese tunga, tunga, tunga con el piano. Y eso evidentemente porque estuve hablando con alguien y le dijo, acá el cuarteto es así. Tunga es lo más fácil, ¿no? Yo creo que así nosotros nos dicen, el tunga tunga debe ser dos teclas, deben ser. O sea, ¿qué necesidad tiene de ponerse a ver esas cosas? O sea, trató de ver las preferencias locales. ¿Eh? Eso que decimos, es difícil verlo desde más arriba, desde Buenos Aires. Eso hay que dejárselo que lo haga el municipio, la provincia, va a conocer mejor qué quiere la gente que vive en ese lugar, ¿cierto? Llevado ahí a Paul McCartney. No, si vos provees acá, a este le estás dando de más bien público y a este menos. O sea, si vos provees acá, a este le estás dando este tramo donde hay más costos que beneficios. Costos, beneficios. O sea que esto es una pérdida. Y a esto que le estás dando menos que el óptimo, ellos valoran, B valora por esta línea, pero el costo entonces ahí les está dando menos de lo que ellos querrían, ¿cierto? Entonces la suma de estos dos triángulos, y sería como la pérdida por no dar a estos en U y a estos en Y. Bueno, entonces la descentralización se justifica cuando hay diferencias en las preferencias entre regiones y a país más grande, más probable que haya más diferencias. Pero hay que ver que no haya muchas economías de escala y externalidad entre jurisdicciones, porque eso podría compensar. ¿Por qué el tema de las externalidades? Porque cuando hay una externalidad, a veces conviene centralizar. El Hospital de San Francisco, que ya lo tomamos por lo menos una vez de ejemplo. Hay un hospital en San Francisco, obviamente cordobés, y al lado está Frontera, que es una ciudad santafesina. Que la gente de Frontera, que además es más pobre que la de San Francisco, usan el hospital de San Francisco.
Y claro, como los cordobeses tienen en cuenta solo a los usuarios cordobeses, el político que financia, porque no sé si es municipal o provincial ese hospital, no sé, ustedes que son de provincia. Municipal, con más razón. Si es municipal, el intendente de San Francisco va a dimensionar ese hospital y lo va a financiar mirando a los votantes de San Francisco que lo usan, no a los de frontera. Entonces va a estar subdimensionado porque no va a estar diseñado para los de frontera. Pero los de frontera también son argentinos, entonces ahí puede ser más eficiente o centralizar el hospital, o sea que sea nacional, porque desde la nación sí le va a importar tanto los habitantes de San Francisco como los de Porteña, como los de frontera, porque ambos votan en Argentina, no porque sean benevolentes los políticos nacionales que los provinciales, sino porque los votos son de todo el país. Y es una solución. Otra solución, ¿cuál sería? Coordinación entre San Francisco y frontera. Por ejemplo, un acuerdo para que cada vez que vaya un habitante de frontera a usar el hospital de San Francisco, el municipio de frontera pague un monto. O sea, eso ya es un acuerdo entre jurisdicciones. Bueno, teorema de Oates, de la descentralización. Sí. Me decían que era muy común cambiar la residencia a frontera para sacar El carnet. Sí. Porque exigir menos en frontera. Sí, esas cosas pasan mucho. Y es un ingreso extra a frontera, una pérdida a Francisco, o no pérdida, pero deberías achicar estado en esa parte. Es también como un tema de externalidades en el fondo, porque primero que la tasa se la pagás a frontera cuando vas a usar más las calles de San Francisco que la de frontera. Y es un problema muy típico de países federales, aunque podría ser unitarios también, porque en este caso el problema es a nivel de municipios, donde pasan estas cuestiones. ¿Por qué más barato voy allá o porque me lo dan más fácil? ¿Cierto? Eso se da mucho, ¿no? En un momento había empresas de camiones, no sé si seguirá siendo así, de Misiones que registraban la empresa en Corrientes porque el impuesto a los automotores era mucho más barato. Directamente registraban la empresa en otra provincia. Lo que decía sería parecido a lo de Marte, que eso de votar con los pies, de ver el recibo. No, porque es un votar con los pies falsos, porque en realidad van a frontera, pero no porque no van a vivir a frontera, van a sacar el carnet de frontera. Si fueran a frontera a vivir porque le da mejor servicio público o porque son más baratos los impuestos, ahí sí sería el tema de votar con los pies. Ahí ya acá hay otra cuestión ya, o porque es más barato, más fácil sacarlo en frontera. Acá en Córdoba pasa, también muchos van a sacar, entre otros algunos que yo conozco, a Toledo el carnet de la moto y no sé si del auto, algunos parientes míos también. Hace poco parece que se terminó eso y no sé si no lo van a reconocer más. Pero hasta hace poco sí, porque para Toledo es un gran negocio, porque cobraba un montón de carnet de gente que no vivía ahí y no usa el auto ahí. Yo, por ejemplo, tengo que se va a sacar carnet a un servicio de María, necesito que escribir los sentidos, pero porque carnet y ves mucho broma de que te dan carnet que dice quién le leyenda, que tiene un carnet con el mercado de forma internacional. Entonces uno tiene que sacar un carnet extra. ¿En dónde es eso? Tiene María Tercero Libre, con lo último. Sí. Ahí te dan una internacional. Yo no tengo mismo y dice internacional para un país. En cambio, y él fue a Europa y dijo que tenía de Córdoba, no le dejaron sacar no le prestaron el auto alquiler. Cambio él, Sí, el tema es que sea verdad, digamos porque supongo que eso implica algún trámite, algo de hacer a nivel internacional. Yo he ido a la casa 2 veces a sacar que creo que no hace más falta, creo. La última vez me parece que ya lo pagué al vicio y no hacía falta, pero... Sí. Yo las 2 veces fui a Italia y la última vez me parece que pagué al ACA al vicio porque ya no hacía falta. No recuerdo si
cómo fue el tema, pero me suena que así había sido. Bueno. Entonces, para distribuir las funciones entre niveles de gobierno, desde el punto de vista normativo, o sea, desde el punto de vista teórico, hay que tener en cuenta lo que está en el teorema del bienestar. Si hay economía de escala, si hay externalidades y si hay diferencias en las preferencias. Por ejemplo, educación básica, básica que sería primaria, ¿no? Y secundaria, no hay grandes economías de escala, porque los colegios, no es que haya colegios de 5.000 alumnos. Los colegios normalmente, ¿qué tendrán? De 200 a 500 alumnos. No es que haya colegios de 10.000 alumnos y sean grandísimos, no. No sé por qué motivo, aún en ciudades grandes como esta, quizá por la cuestión de las distancias. Entonces, si vos vas a un colegio de 10.000 alumnos, para llenarlo tendría que venir gente de muy lejos a lo mejor. Quizás sea por eso, o por algún motivo que no se me ocurre ahora. Los colegios son todos medianos, con una cantidad de alumnos, no sé, los que son de acá de la ciudad de Córdoba, ¿de cuánto puede tener un colegio acá? ¿500, 600 alumnos? ¿Qué sería un colegio grande de la ciudad de Córdoba? A ver, ¿a dónde iban ustedes? Vos, Brito, que sos de acá. Chicos, ¿dónde quedan? 100. Sí, sí. No, 100 en realidad. Y es medio chico. Sí, sí. ¿Alguien iba a un colegio grande en Córdoba que tiene muchos alumnos? ¿Cuántos eran? Claro, pero entre los dos, o sea, poner 500, 700 y 700. No llega a 1.000 por nivel. Sí, pero por primario y secundario no deben pasar de 1.000. Digamos. Por eso, no sé si es una cuestión de reglamentación o esta cuestión de las distancias, de que la gente no quiere hacer grandes viajes para llevar a los chicos al colegio, entonces tiene que haber colegio en todos los barrios y eso hace que no puedan ser muy grandes. U otro motivo que no sé cuál es, no hay grandes economías de escala. Y, o sea que tendrán cuánto. 300 por grado, 3 por 6, 2.000 alumnos serán. Claro. Pasa que son de la universidad, también hay la cuestión especial. Pero lo mismo, tampoco estamos hablando de 10.000 alumnos. Probablemente el tema de la escala es que no puede haber aulas muy grandes para que sea eficiente. No sé. No tengo idea. No creo que sea muy grande. Creo que el problema está en el tema del aula. El aula no puede tener muchos alumnos, la universidad sí. Y al no poder tener muchos alumnos, ¿qué te hace falta? Una infraestructura muy grande si tuvieras muchísimos alumnos. No debe haber tantos alumnos. ¿Ah? Bueno, la educación básica, no hay grandes economías de escala, no hay problemas de externalidades graves y puede haber diferencia importante entre las provincias, entre las poblaciones, los habitantes de cada provincia, o sea que es un bien que se lo puede descentralizar o que se lo debería descentralizar para que se haga cargo el gobierno provincial o hasta municipal de su prestación. El municipal lo que podría hacer es administrar los colegios, no por supuesto los planes de estudio, sino administrar los colegios, hasta los municipios lo podrían hacer, ¿cierto? Que de hecho los municipios se suelen involucrar con los colegios, porque muchas veces los colegios van al intendente a golpear la puerta porque les falta ampliar una aula, arreglar una aula, ¿no? Están más cerca. Entonces ahí la teoría lo dice y en Argentina se cumple que conviene descentralizar. La educación está en manos de las provincias, en Argentina. En algunos lugares está incluso a nivel de municipios.
¿Qué más? Salud. Los hospitales que no son muy complejos no tienen grandes temas de economía de escala y pueden ser provinciales o hasta municipales. Con son los hospitales más complejos, como el Garrahan, puede aparecer este tema de conviene tener uno muy grande y no varios chiquitos. Pero para lo tradicional, partos, medicina clínica, ¿cómo le llaman a las atenciones en consultorio? No es medicina clínica. Bueno, atención de consulta. ¿Ah? Atención. No, la guardia, sí, tiene que ver con eso, pero en los horarios. Las consultas con los médicos, que en todo hospital hay, clínicas, partos, cirugías comunes, etcétera, todo eso hasta puede ser municipal, el hospital. Córdoba ciudad puede tener, de hecho tiene varios hospitales municipales. Freire no, porque tiene. Claro, porque por ahí no le da la escala. Y si tiene un hospital, por ahí no tiene muchas especialidades porque no le va a dar la escala, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay para los pueblos más chicos? Dispensarios. Que ahora suelen ser un poquito más que dispensarios. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando con la salud? Que están cerrando muchas clínicas en el interior. ¿Y por qué cierran las clínicas en el interior? Debe ser una cuestión de escala. En la medicina cada vez se usan equipos más caros, mucha tecnología. Es muy difícil tener en un hospital chico, una clínica chica, ese equipo. Entonces tienen clínicas en las ciudades grandes y la gente se tiene que desplazar a atenderse a las ciudades grandes. Y van cerrando las clínicas de los pueblos chicos. ¿Qué queda en los pueblos chicos? El dispensario. Y como no hay más clínica privada, muchos de ellos lo que hacen en el dispensario es agregar una atención primaria mínima, porque la gente no tiene más clínicas privadas. Normalmente había en cualquier lugar de 2.000 habitantes alguna clínica. Ahora eso suele cerrar. Una pregunta, por ejemplo, yo soy de Berlín vale bastante bueno. Y yo pensaba ponerle, en un caso ahí hay mucha gente de Morris o Maginetero que todos van ahí. ¿Hay algún acuerdo, ponerle, que estas son más pueblos con Belleville para... No creo. Ahora, ¿el hospital de Belleville es provincial o municipal? Ah, bueno. Al ser municipal, sería bueno que haga un acuerdo con Morrison y... ¿Se suele hacer? Bueno. En algún caso sí, pero no sé si allí tienen. Lo lógico sería que haya un acuerdo. ¿Y cada cuántos kilómetros? Bueno, también conozco casos que se van al hospital de Marcos Juárez en vez de Belleville. No sé por qué. ¿Los de Belleville o de qué? Los de Belleville. ¿Será porque es mejor o hay algunos médicos que prefieren que no estén en Belleville? Pero ahí hay una cuestión de acuerdos que no suelen existir y que se debería explorar un poquito más. Hoy en el tema de la salud me parece que es una cuestión en el interior, además que empiezan a faltar algunas especialidades de médicos. Hay muchos médicos, pero en algunas especialidades faltan. Y eso se va a agravar porque Córdoba tiene un cupo acá en la Universidad Nacional para los médicos y parece que se le ha ido la mano con el cupo, que ya lleva varios años, y que una vez, hace poco, un funcionario municipal me comentaba que a él ha hecho los cálculos de que el cupo se quedó muy atrás y que harían falta mucho más médicos que salgan de la Universidad de Córdoba y eso está trabado ahí. Entonces, en la salud, en los lugares pequeños no hay más clínica privada, no hay hospitales, hay un dispensario y a veces una cama o dos para emergencia, pero simplemente para tener un rato ahí la gente y después trasladarlo. Y las clínicas más grandes están en ciudades medianas o grandes, Córdoba, supongamos que este sea San Francisco, que este sea Freire, Porteña, todo eso. Acá cómo debería organizarse. Acá la clave va a pasar, ya es y va a ser más en el futuro, un buen sistema de traslados. Un muy eficiente sistema de traslados. O sea, de ambulancias, algo bien preparado, eficiente, rápido, que no sea tan caro.
porque la escala no va a dar más para que en los lugares pequeños haya clínicas u hospitales, pero la gente se tiene que atender y tiene que tener algo eficiente para, ante una enfermedad súbita, tenga la ambulancia rapidísimo a disposición y trasladarse. O sea que hay que organizar esto, el tema de la logística en la salud. No es que hay que organizarla, en gran medida el mercado lo va haciendo, pero a mí me parece que falta, y sobre todo en los municipios, que tienen que cumplir ese rol de asegurar la logística para la salud, ¿no? Con el traslado. Sí, claro. Caros. Malos. Claro. Sí, yo he visto empresarios. Alguna vez fui a dar una charla al interior de Buenos Aires a un empresario que tenía una empresa de traslado, de ambulancia. ¿Cómo se llama? Junín. Junín está desde la ciudad de Buenos Aires un poquito al sur y hacia Córdoba, digamos. Y en todos esos lugares hay empresas de ambulancia, algunas empresas que les ha ido bien con ese tema. Bueno. ¿Qué más? Salud. ¿Esta qué clasificación del gasto es la que estoy usando acá? Por finalidad y función. Finalidad y función. Por ejemplo, educación básica. ¿Cuánto está en manos de provincias? El 91% del total, del 100% de la educación básica, 92% está en cargo de las provincias. 4% de la nación, 4% de los municipios. Salud, atención pública de la salud, 66% de las provincias, 17% de la nación, 13% de los municipios. Se da ahí la descentralización, sobre todo a provincias. En cambio, por ejemplo, defensa y seguridad, ¿cuánto hay en provincias? Bastante, 63 y 34 en nación. ¿Por qué tanto en provincias? Porque está la policía en seguridad y la defensa a nivel nacional. ¿En dónde más hay mucha descentralización? Los que están en verde, básicamente. Pero básicamente son eso: educación, salud y seguridad por la policía. En cambio, en educación universitaria, el 74% es nacional, universitaria y terciaria. ¿Dónde los municipios prestan mucho servicio? En vivienda y urbanismo, obviamente. En otros servicios urbanos. ¿Dónde tiene mucho la nación? Debería tener mucho, claro, en planes sociales. A ver. Por ejemplo, en obras sociales, bueno, 90%. En previsión social, 78%. Eso es jubilación, el 78% de la nación. Programa de empleo, 42%. Asignaciones familiares, 100% de la nación. O sea que en planes sociales tiene mucho la nación. Que está de acuerdo con lo que vimos antes, que la función de distribución o redistribución tiene que estar más a cargo de la nación. No, en realidad no lo habíamos dicho eso. Ahora se los digo. La redistribución está más a cargo del gobierno nacional. ¿Y por qué? Porque, bueno, tiene que ver muy de arriba la situación de cada provincia para redistribuir. Si le diéramos a las provincias para redistribuir, que sean ellos los responsables de los planes sociales, creo que ya lo habíamos hablado con ustedes, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, en Santiago del Estero les gustara mucho redistribuir y el gobernador pone impuestos altos a los ricos para darle muchos planes sociales a los más pobres, y el de Córdoba no, le cobra impuestos normales a todos y no tiene muchos planes sociales? ¿Qué pasaría? Los ricos de Santiago vendrían a Córdoba a vivir y los pobres de Córdoba se querrían ir a Santiago a vivir. Entonces no sería bueno. Por eso la redistribución es mejor que esté mirada de más arriba, a nivel nacional, para evitar esos movimientos. En cambio, lo que es provisión de bienes públicos o meritorios como salud, educación, seguridad, está bien, más a cargo de las provincias. Cuando es más de asignación el problema. Más un tema de asignación. Bueno, eso es
la distribución de funciones entre niveles de gobierno en Argentina. Después también se discute cuándo descentralizar recursos, es decir, cuándo le damos cobrar un impuesto a un nivel de gobierno intermedio o local. Y los criterios son más o menos lo mismo que para el gasto. Juegan el tema de las economías de escala, de las externalidades. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, si el impuesto a las ganancias de las empresas fuese provincial en vez de nacional y cada provincia le cobra diferentes alícuotas, las empresas se moverían de provincia solo para pagar menos impuestos y podría desatar guerras tributarias, o sea que las provincias para atraer a empresas bajen las alícuotas y terminarían todas con alícuotas bajas. Entonces es conveniente que ese impuesto sea nacional. Claro, pero ahí es porque no son provincias, sino dos países. Claro, porque a nivel internacional no lo puedes evitar. Irlanda también había bajado mucho los impuestos, atrajo muchas inversiones, por eso Milei suele hablar de Irlanda. Sí, la inversión eligió a Río Negro, no Chubut, en vez de Buenos Aires. Los de Buenos Aires dicen que fue por influencia del gobierno nacional. Los de YPF dicen que no, que ellos hicieron un estudio de localización y que Río Negro les daba mejor porque hay más profundidad en el mar ahí. Se pueden tener un puerto de aguas profundas y no sé qué otra cosa, que era mejor la localización de Río Negro. Pero bueno, habrán mirado también los impuestos, quizás, que cobra uno y otro. Pero no lo único que miran. Para una inversión de ese tipo se miran muchas cosas. Claro, todo entra. Entra todo. Entra, por ejemplo, el gasoducto que hay que hacer para llevar el gas hasta ahí. Obviamente que mientras más corto sea, mejor. O sea, no es lo mismo llevar gas de Vaca Muerta a Río Negro, ahí esa zona, no me acuerdo cómo se llama. ¿Quién es el que habló de Chubut? ¿Cómo se llama la parte de Río Negro donde van a hacer el puerto? ¿Ah? Puede ser Punta Alta. O Puerto Colorado, o Playa Colorado. Ah, el Río Negro sí es algo o cerca de Playa Colorada o Puerto Colorado. No es lo mismo hacerlo ahí que hacerlo en donde, en el Mar del Plata. Digamos. El gasoducto para llevar el gas hasta Mar del Plata sería mucho más largo, por ejemplo. Después, la profundidad del mar, los impuestos que aplica cada provincia, la mano de obra que hay ahí para trabajar, ¿cierto? En el puerto. Los servicios provinciales y municipales, los accesos al puerto para los camiones, deben tener decenas de cosas que ver. De la justicia laboral, sí. Seguro, sí. Se tiene en cuenta todo. Probablemente hasta la inseguridad jurídica, no solo laboral, sino en general. ¿Dónde funciona mejor la justicia? Debe haber decenas de variables a estudiar para decidir eso. Bueno, un impuesto entonces sobre un factor muy móvil como son las empresas, conviene centralizar para que no genere esa guerra tributaria que no es eficiente. En cambio, cuando el factor es inmóvil, como un inmueble, ahí tranquilamente se puede descentralizar, o sea que el impuesto al inmueble lo cobre la provincia o el municipio. No se puede mover el inmueble por definición. Y el automóvil, o la moto, como alguien dijo recién, se puede mover por definición. Pero tiene que estar registrado en algún lugar, ese es el tema. Tiene que estar registrado en un lugar. Y bueno, normalmente debería estar registrado donde está el domicilio del usuario. No como esto que decíamos recién de Toledo,
A veces no se cumple, pero normalmente se cumple, porque es difícil tener radicado el auto donde uno no vive. Puede ser cuando cerquita hay otro pueblo que te permite, pero si el próximo pueblo está a 100 kilómetros, ya es un problema. Entonces, un impuesto, los impuestos que pueden cobrar los municipios y las provincias sin mayores problemas son impuestos sobre factores inmobiliarios, factores registrables, o sea que se registran, inmuebles, automotores, motocicletas, embarcaciones. La nación debería encargarse de todos esos impuestos sobre factores más móviles, empresas, como el impuesto a las ganancias de las sociedades, los impuestos como el IVA, sí, mejor si son nacionales. No es que no pueda haber impuestos indirectos provinciales, como hay ingresos brutos, por ejemplo, pero la verdad que terminan siendo un lío, porque las provincias se abusan, digamos, hay 24 jurisdicciones, 24 legislaciones, 24 fiscos. Sí. ¿Y eso por qué? O sea, estamos haciendo, bueno, los bancos son empresas, ¿por qué se encarga cada uno? No sé qué importa. Ahí fue, yo conozco porque estuvimos haciendo un trabajo, hice un trabajo antes para ADEVA, no me acuerdo si el 2020, 2019, y ahora últimamente para el Banco Nación. Conozco bastante el tema. Las provincias y los municipios le fueron aumentando los impuestos a los bancos muchísimo, los duplicaron. En 10 años más o menos los duplicaron. O sea que sobre los ingresos de los bancos aplican un impuesto a las ventas y los bancos tienen ingresos cuando dan créditos, cuando cobran los créditos, sobre la tasa de interés de los créditos. Entonces, ¿qué graban? La tasa de interés de los créditos, en definitiva. Y eso prácticamente se ha duplicado en provincia y municipio en los últimos años. ¿Por qué? Y porque es fácil cobrarle a un banco, es difícil que no te pague, son pocos, tienen plata. Y además, es como que en la sociedad está esa imagen que los bancos ganan mucho, que son un poquito parasitarios y que si le cobramos impuestos caros está bien. Está esa idea, ¿no? La gente. Los políticos se aprovechan de eso. Como que no son productivos, entre comillas. Se aprovechan entre una cosa y la otra y le duplicaron los impuestos en los últimos tiempos. Los municipios también. Había municipios en ese trabajo que hicimos, veíamos que solo con la tasa que aplica el municipio, además el banco paga otros impuestos, le sacaban, por ejemplo, el 20% de la ganancia entre la tasa activa y la pasiva. Imagínense, después todavía tienen que pagar el impuesto provincial, el impuesto de las ganancias. ¿Y por qué se podían exceder los municipios? Ahí está la clave. Porque los bancos no pueden tener una tasa de interés sin impuestos. Suponte en el caso de morteros. El banco de mortero no puede, cuando viene alguien a sacar un crédito, decirle, bueno, la tasa de interés es 40%, pero como en este municipio me aplican 10% de impuestos, le sumamos el 10 del municipio y 10 de la provincia de Córdoba, por ejemplo. No pueden. No pueden discriminar el impuesto sobre la tasa de interés. Ahora, el banco lo traslada, porque si no lo traslada, se comería toda la ganancia de los bancos, se lo comerían estos impuestos. Entonces, ¿dónde está el impuesto? Está metido en la tasa. O sea, en la tasa que te dicen ya está el impuesto. Pero ellos no pueden, en cada banco, en cada sucursal, tener una tasa diferente de interés. Entonces, cuando un banco de un pueblo se excede y le cobra muy caro el impuesto, no lo pueden castigar con una tasa más cara en ese pueblo. Cobran tasas parecidas en todo el país. Y eso es el paraíso para el intendente, porque el intendente dice, yo le puedo meter el impuesto y encima la tasa va a ser lo mismo, la tasa de interés del banco va a ser la misma para mi gente, los que me importan, los que votan acá, y hicieron desastre. Pero la mayoría de las provincias no aumentan, no estarían promediando con gran ciudad del... Por supuesto, entonces si todos hacen lo mismo, la tasa aumenta mucho pero la gente no se da cuenta que es por los impuestos. Entonces no le causa costo político al intendente ni al gobernador. Esto que estamos hablando, ¿con qué problema que vimos en el capítulo 3?
lo vincularían? Pregunta para parcial o examen. Sí, capítulo 4 en ese caso, sí, capítulo 4. ¿Y capítulo 3? ¿Ah? Es como un freerider, sí, pero una cosa más específica. Cuando yo le di el ejemplo de edificio con luz de obra, por ejemplo, viene propiedad común. Porque ahí cada intendente sube las tasas, pero el banco no le puede cobrar una tasa más cara a los que votan en el pueblo. Entonces, para el intendente es como un bien de propiedad común. Todos le cargan tasas a los bancos después suben las tasas porque tienen que recuperar la plata de los impuestos, pero no le causa costo político al intendente. Entonces, eso lleva a una situación inviable. Y el Banco Nación hizo algo muy bueno, que es, bueno, cierro la sucursal donde me cobran muy caro, cierro, listo, no tienen banco. ¿Ah? Es que se está llegando a eso, se han cansado los bancos, porque el banco también pierde, no hace negocio en el lugar, pero llega un momento que te cobran tan caros los impuestos que te conviene no tener sucursal en ese lugar. Sí, hay varias manos levantadas. ¿General de esa? Ah, bueno, otro caso, porque en Deza también, y le ganó el Banco de Córdoba, creo que es, o el Banco Nación le ganó al municipio. Porque los municipios todos, y además se van copiando uno con otro, cuando ven que uno hace uno y no pasa nada, todos se empiezan a copiar. Y bueno, los bancos se cansaron. Pero ¿quién paga los costos? Los bancos no pagan los bancos. ¿Quién paga el costo de todo esto? Los que sacamos crédito. O sea, el efecto final es muy malo porque encarece el crédito y un país tiene que tener crédito. No crean que son los bancarios los que pagan el impuesto. O sea, los bancarios me refiero a los dueños de los bancos. Sino la gente cuando toma un crédito. Y los intendentes se aprovechan de eso. Una solución, ¿cuál podría ser? Que la tasa de interés sea libre de impuestos. Vos vas al banco de Canas, te dicen, bueno, la tasa de interés es 40%. Pero mira, en Canas me cobran 15% el intendente local de impuestos y además la provincia de Córdoba 10 más, les tengo que subir 25 puntos más la tasa. En vez de 40, para vos 65. Entonces, ¿qué va a tomar el crédito? Que vota en Canas, se va a poner loco y va a ir, le va a decir al intendente, mira, ¿qué pasa acá? Voy a sacar un crédito y por tu culpa me tengo que pagar mucho más caro el crédito. Ahí se arreglaría. Porque el costo político lo paga el que sube la tasa. Y la base de cálculo no es lo que tributa Banco del Pueblo, sino a nivel nacional por la participación del banco. Bueno, ahí venía el bien de propiedad común. Le querían decir, total, ustedes van a pagar a nivel nacional, pero si todos hacen lo mismo, las tasas suben muchísimo. Para todo. Es como también el edificio de luz de obra, o salir a comer, ¿se acuerdan? Y dividir la cuenta entre todos. Es lo mismo. Todos van a después comer mucho y caro para pasarle una parte de la cuenta a los otros y la cena va a salir carísimo y aunque la dividan, a todos les va a salir caro. Sí. Quiero comentar que el problema termina siendo que se termina reduciendo el impacto fiscal. Por ejemplo, en mi pueblo pasó que se cerró la sucursal de Banco Córdoba directamente. Entonces, ¿quién es el otro pueblo? Bueno, ahí eso también ha ocurrido porque los bancos, para ahorrar, van cerrando sucursales en los lugares chicos, porque no le da la escala, de nuevo el tema de la escala. A veces achican, dejan una extensión de mostrador. Yo hace poco fui a donde yo vivía y me sorprendió porque debe haber habido 4 empleados. Y en ese banco, cuando yo era niño, iba y a lo mejor había 12, 13 empleados. Ahora habrá 4. Los achican o cierran. Lo que pasa es que, ¿qué pasa con los bancos hoy en día? Que es como la prensa escrita, están en vía de extinción por la competencia de lo digital. Entonces, los bancos tradicionales tienen una gran desventaja, que es todo el personal que tenían de antes. Cuando un banco digital, una billetera, Mercado Libre, todas esas cuestiones, tiene muy poco personal y es muy especializado y todo digitalizado y es muy difícil competir ahí. También por eso van bajando la cantidad de sucursales. Y se agrega el tema de los impuestos y toda esta cuestión. Porque si por culpa de la provincia, por ejemplo, todos cobran impuestos casi a Córdoba. Todas las empresas deberían
debería ir como Córdoba y tendría mayor recaudación. Si la tasa fuera menor. Sí, por ejemplo, a nivel país se vendía y en Córdoba se aburre. Pero eso podría ser así si se pudiera discriminar. Pero ahora no se puede discriminar. Ese es el problema, que ahora la tasa es la misma, entonces los bancos no pueden castigar al intendente local cobrando una tasa mayor. No pueden. Por eso la solución, ¿cuál es? O que la tasa sea libre de impuesto y después se cargue el impuesto aparte para que el que toma el crédito vea por qué se encareció la tasa, que es culpa de su intendente. O cerrar la sucursal o algo, amenazarlo, o cerrar la sucursal u otro tipo, o una vía judicial para ir a algo más resuelto. Que va creciendo, pero no, va subiendo el impuesto, va recaudando más, pero se le corta el banco con lo directamente. Claro, porque la curva de Laffer es de este tipo. Esta es la alícuota de máxima recaudación, ¿cierto? ¿Y esto por qué? Bueno, en realidad, ¿por qué acá se hace cero la recaudación? Porque esta es la alícuota tal que la cantidad demandada es cero. O sea, si acá tenemos una curva de demanda, si el impuesto sube tanto, esta es la oferta, si el impuesto sube, cuando hay impuesto la oferta va hacia la izquierda, ¿no? Si seguimos subiendo el impuesto, llega un momento en que se va a eliminar el mercado. Si el impuesto es tan alto, se va a eliminar y no va a vender nada, sería este caso. Cuando la alícuota es tan alto que no se vende nada, no se recauda nada. Si la alícuota es cero, ahí era cero la alícuota, no había impuesto, tampoco se va a recaudar nada. ¿Cierto? Entonces, este tramo acá sería, digamos, el que muestra este otro tramo acá. ¿Y dónde va a ser el T que maximiza la recaudación? Y donde se maximiza acá el gasto del consumidor o el ingreso del productor. Que si fuera solo por la demanda es donde la demanda es unitaria. Cuando está la demanda y la oferta, ya hay una regla ahí, ¿no? Creo que era la suma de la ordenada de uno y del otro dividido 2 o algo por el estilo. Eso puede haber ejercicios sobre esos temas. Todavía no lo habíamos dictado, pero podría aparecer algo de eso. ¿Dónde se encuentra la máxima recaudación? Este es un bonus track para los que vienen a clase, ¿eh? La recaudación es T por P por Q en un impuesto a las ventas. T por P por Q en un impuesto a las ventas. A su vez, P de la curva de demanda sería igual a ¿qué? A menos B por Q, ¿cierto? P o Q podrían reemplazar, pero bueno, ahí reemplace P. A menos B por Q sería la P de la demanda. O sea que acá que queda, bueno, T por A por Q, o sea, la función de recaudación termina quedando A por T por Q menos menos B por T por Q al cuadrado. Si usted quiere maximizar la recaudación, ¿qué hacen? La derivada de R respecto a Q igualan a 0 y ahí les va a dar donde se maximiza la recaudación, que va a ser ahí. Entonces el Laffer, contrariamente a lo que la mayor parte de la gente cree, no es por la evasión, sino que es por el tema de la elasticidad de la demanda de la oferta. O sea, que a medida que cambias T, sube el precio, y si sube el precio se vende más o menos de acuerdo a la elasticidad de la demanda y la oferta. Pero acá puede ser que se agregue el tema de la evasión, y si la alícuota es más alta, empieza a haber más evasión. Entonces acá el Laffer sería una cosa como esta. Este sería el Laffer con evasión. ¿Cuál? De la demanda y de la oferta. Sobre todo la demanda, este hecho de que si vos subís el precio, si subís el impuesto, T, sube el precio y sube el precio, vendes menos, y eso está dado ¿por qué? Por la elasticidad de la demanda.
Y además es probable que al subir mucho el impuesto también haya más evasión. Es como que el Laffer con evasión ya sería otra línea que está por debajo de la anterior, que puede tener un... ojo, que el máximo podría ser ese punto o no, ¿eh? Podría correrse un poquito el máximo. Puede ser también. Hay cambios de tema de una excepción para de IVA. Sí, bueno, hay otra cosa que por ahí puede aparecer en un examen. La recaudación en realidad es T por P por Q por alfa en un impuesto así como el IVA o el ingresos brutos. T es el impuesto legal, la alícuota. Por ejemplo, el IVA, 21%. La alícuota que sale de la ley. P por Q, ventas. P, precios, Q, cantidades vendidas. P por Q, ventas. Y alfa sería la tasa de cumplimiento tributario. Alfa es el nivel de cumplimiento tributario. Si alfa es igual a 1, no hay nada de evasión. Si alfa es 0,7, quiere decir que hay una evasión del 30%. Entonces, cuando hay recesión, ¿por qué cae la recaudación? Antes que eso, por otro motivo. Esto, cae Q. Cae Q. Si además aumenta la evasión, porque hay recesión, se agregaría como segundo efecto alfa. Cae Q, cae alfa. Eso sería si alfa es función de Q en definitiva. O sea, si alfa es función de Q. Si la señora de la recesión vuelve a la producción, directamente o sea, está aumentando la recesión, todo va a ir. Sí, normalmente no se mueve la alícuota en las recesiones por ese motivo, ¿no? Es raro que se muevan las alícuotas. Bueno, lo de real o no entra acá con P. Los precios hacen aumentar la recaudación, porque esta es una recaudación nominal, ¿cierto? Ahora, ¿por qué suele caer la recaudación real? Porque cae Q. Porque si fuera por los precios, si hay inflación, recaudarías más porque las ventas nominales son más altas. Pero si te cae Q, ahí es donde la recaudación real te puede caer. O sea que el efecto lo trae Q. Ahora, cuando se reactiva la economía, ¿qué puede pasar? ¿Que alfa qué? Suba. Que alfa suba. Esto aplicando logaritmos naturales y derivando, se llega a la conclusión de que la variación en R es la variación en T más la variación en P más variación en Q más variación en alfa. Para cambios no muy grandes. Entonces, si la alícuota no está cambiando, que es raro que cambie la alícuota, a la variación esa la sacamos. Cuando varía la recaudación normalmente es por lo que está pasando con la inflación, con las ventas y con alfa. Cuando empieza a reactivarse la economía, esto empieza a subir, Q. Los precios, bueno, depende de qué pasa con la inflación, ¿cierto? Pero alfa es probable que también empiece a subir, a recuperarse si hay reactivación. Por eso es normal de que si el producto bruto o las ventas, por ejemplo, caen 10%, la recaudación sobre un impuesto a las ventas caiga un poco más que el 10%. Y si después las ventas se recuperan 10%, es probable que la recaudación se recupere más que el 10%. ¿Dónde está la clave ahí? En el alfa. O sea que el alfa sería procíclico, porque depende de Q. Eso para mi ley puede ser bueno, porque si ahora si hay reactivación el año que viene, empieza a subir Q, la inflación, bueno, veremos, es probable que siga bajando, pero puede mejorarle alfa. Y que por ende la recaudación suba más que el PIB nominal. El PIB nominal.
que la recaudación suba más que el PIB nominal. Quiere decir que la recaudación se empieza a recuperar a mejor velocidad que el PIB. Bueno. El tema de los impuestos, ya dijimos, impuestos sobre factores muy móviles, mejor nacionales, inmóviles, mejor provinciales, municipales, ¿no? Y todas las tasas que son sobre el principio del beneficio, las tasas por el beneficio que te da un bien público, mejor que sean locales. Por eso los municipios viven mucho de las tasas. La tasa por matrimonio, porque te casas en un municipio, hay un trámite, entonces te cobran por la prestación de servicio. Hay muchas tasas, la tasa de cementerio, la tasa de obras públicas, de obras privadas, perdón, muchas tasas. Bien. En Argentina, ¿cómo se han repartido las potestades tributarias? Y bueno, más o menos, no tan en línea o parcialmente en línea con lo que recién hablábamos. Sí se cumple que los impuestos sobre inmuebles y automotores son locales, provinciales o municipales. También se cumple que los impuestos a las ganancias son nacionales. En realidad lo que hay a nivel tributario en Argentina es demasiada superposición, porque hay 3 niveles de gobierno que graban las ventas, los inmuebles y los automotores. Ahí está un problema importante, hay mucha superposición tributaria. Nación, provincia y municipio graban las ventas con el IVA, la nación, ingresos brutos, las provincias y la tasa TCH, seguridad e higiene, los municipios. Y acá también. Inmuebles y automotores son grabados por el impuesto a los bienes personales, que es nacional, el impuesto a los inmuebles provincial y la tasa de inmuebles municipal. Es que, por ejemplo, el IVA es solo un 21% para toda la producción, porque luego se hace una parte, se da el IVA del otro y así, vos la superpones. Pero en cambio vi que para las tasas municipales sí se superponían. Quería preguntar si era así, digamos. Más que superponerse el problema, creo que lo que vos querés decir es que el IVA permite desgravar los insumos, o sea, el tema del valor agregado, ¿cierto? O sea que el vendedor paga 21% de IVA sobre lo que vende, pero sobre los insumos que compró, le cobraron el 21% y él descuenta ese 21% que pagó sobre los insumos, lo descuenta del 21% del IVA que pagó sobre las ventas. O sea que cuando va a declarar IVA, un productor, un vendedor, la cuenta que hace es, tengo ventas por 100, tengo que pagar 21% de 100, 21 pesos. Pero cuando yo compré insumos por 50 pesos, me cobraron 21% de los insumos de IVA. Por ende, tiene un crédito fiscal de ¿cuánto? De 21, de 50 es 10,5. ¿Cuánto le deposita la AFIP? 21 menos 10,5, 10,5. Le deposita la AFIP. El débito menos el crédito fiscal. En cambio, los impuestos como ingresos brutos o el municipal no permiten desgravar sobre los insumos. O sea, lo que a vos te cobraron sobre los insumos de ese impuesto, no lo podés. El vendedor no lo puede desgravar. En ese sentido es el problema de eficiencia del impuesto que causa acumulación o piramidación que van a ver con Gustavo Gelber, porque no te permite desgravar lo que ya te cobraron de impuestos sobre los insumos. En cambio el IVA sí. Yo le agregué que, por ejemplo, con el IVA tenemos el 21%, ¿no? Por otro lado, considerando al impuesto del municipio de la provincia, era un 5% de todos sumados. El tema venía a ser que como se acumulaba aproximadamente hay un 37% en realidad de los pagando de impuestos. ¿Cuándo le trasladaban, por así decirlo? Claro, porque si uno tiene en cuenta el impuesto pagado en todas las etapas, podría terminar siendo, no sé si 35, pero se puede sacar al 30. Entre 25 y 30. Bueno. Entonces, hasta ahora que hemos visto, ¿qué funciones y qué impuestos cobran cada nivel de gobierno y qué convendría, cómo convendría que sea? Y acá viene el tema del desequilibrio vertical y horizontal. Tiene que ver con esto. En un país
hay que determinar qué funciones y por ende qué gastos tiene cada nivel de gobierno, nación, provincia, municipios, acá están provincia y municipios juntos, y qué recursos, qué impuestos cobra cada nivel de gobierno. El problema es que después normalmente no van a coincidir los recursos que tiene un nivel con el gasto que tiene un nivel. Por ejemplo, en el caso de Argentina, la nación tiene más recursos que gastos y las provincias y municipios más gastos que recursos, de acuerdo a los impuestos que cobra cada nivel y las erogaciones que lleva a cabo cada uno de ellos. A este problema, que es básicamente esta parte, le llamamos desequilibrio vertical, que es entre jurisdicciones. La nación tiene a su cargo la cobranza de muchos impuestos, por ende cobra más recursos de los impuestos que lo que gasta, y las provincias y municipios viceversa. ¿Cómo se soluciona esto? Con un sistema de transferencias de dinero desde los excedentarios a los deficitarios. O sea, la nación debería enviarle transferencias a las provincias y las provincias a los municipios. Por el desequilibrio vertical. Esa es una primera justificación para la existencia de un sistema de transferencias entre niveles de gobierno. Que en el caso de Argentina, la transferencia más conocida, que ustedes la habrán escuchado hablar sobre ella muchas veces, es el sistema de coparticipación federal de impuestos. Entonces, ¿por qué existe la coparticipación y otro sistema de transferencias? Por el desequilibrio vertical. ¿Cuándo no haría falta transferencia por desequilibrio vertical? Si esta línea coincidiría con esta otra. Porque ahí cada nivel de gobierno tiene sus impuestos y sus gastos equilibrados. Si eso no ocurre, va a hacer falta transferencia por el desequilibrio vertical. Y las transferencias también se justifican por otro motivo que se llama el desequilibrio horizontal, que es que en un mismo nivel de gobierno, por ejemplo, entre provincias o entre municipios, hay mucha diferencia entre unos y otros, es decir, hay mucha heterogeneidad. Hay provincias mucho más ricas que otras, hay municipios mucho más ricos que otros, hay provincias muy pobladas, otras muy despobladas, provincias donde hace mucho frío, otras que hace mucho calor, o sea, mucho desequilibrio horizontal. Y a veces, en algunos casos de desequilibrio horizontal, no viene mal que el gobierno de nivel superior trate de equiparar un poco la situación con transferencias. Por ejemplo, en el caso de Argentina, se podría justificar que las transferencias por habitante sean mayores para Santiago del Estero que para Cava. ¿Por qué? Porque hay más pobreza y menor nivel de ingreso y de actividad en Santiago que en Cava. Pero eso sería por el desequilibrio horizontal, por diferencia de pobreza, de actividad, riqueza entre jurisdicciones. Entonces, desequilibrio vertical y horizontal justifican las transferencias. Si no se quisiera tener transferencia, habría que pensar en un sistema donde cada nivel de gobierno se autofinancia con los impuestos que tiene para cobrar. Ya sea con separación o concurrencia de fuentes. Separación o concurrencia de fuentes. Separación de fuentes es un país donde dicen, bueno, la nación le va a cobrar impuestos a las ventas, supongamos, ¿no? Las provincias le va a cobrar impuestos a los ingresos y los municipios a los inmuebles y a los automotores, por ejemplo. Se separan las fuentes tributarias. Un nivel grava patrimonio, otro nivel grava venta y otro ingreso. Bueno, separan fuentes tributarias. Y cada uno vive de eso, se las arregla. Podría no hacer falta transferencias, en ese caso. Podría no hacer falta transferencias. Pero también podría ocurrir que hagan falta transferencias lo mismo. Si pasa que, ¿qué cosa? Que se dan las diferencias verticales y horizontales. Concurrencia de fuentes es un país como Argentina, donde el impuesto a la venta lo pueden cobrar nación y provincias, y municipio también al final. El impuesto a los ingresos lo cobran la nación, los impuestos al patrimonio lo cobran los tres niveles, o sea, hay concurrencia de fuentes. Y de nuevo, podría haber concurrencia de fuentes con o sin transferencias fiscales. Para que no haya transferencias fiscales con concurrencia de fuentes, no debería haber desequilibrio vertical y también habría que ver el tema horizontal. Cuotas suplementarias es este sistema de coordinación, o tasas adicionales, o impuestos a cococho. ¿Qué es lo que es a cococho? Arriba, ¿no? O sea, llevar a alguien acá arriba. Eso es cuando un nivel de gobierno
aplica una tasa impositiva sobre la tasa que aplica otro nivel de gobierno. Eso se usa en muchos países, por ejemplo, Estados Unidos. No hay IVA en Estados Unidos, hay un impuesto a las ventas, que es de los estados, o sea, de las provincias sería acá. Es típico que uno va en Estados Unidos y ve un precio, por ejemplo, $100 en la vidriera. Entra a comprar y le dicen, bueno, total $112. ¿Por qué si era 100? Porque hay $10 de impuesto estadual y $2 de impuesto municipal, por ejemplo. 10% y 2%. Y se termina pagando 112. Pero es así, se detalla en la factura. Entonces a uno le queda claro que está pagando ese impuesto, ¿no? En cambio acá no se detallan en la factura esos impuestos. Ese 2% del municipio es un impuesto adicional a cococho. O sea, está arriba, se le suma el impuesto provincial. Eso en Argentina no existe. Y sería bueno quizás que existiera. En vez de tantos impuestos, por ahí que haya alguno donde otro nivel de gobierno le agregue una sobrealícuota. Para que no haya tantos fiscos cobrando con sus propias legislaciones. Porque ahí la legislación sería uno y lo que haría una provincia sería agregar una alícuota sobre otro impuesto. ¿Ah? El kiosco se te cobraba los dos. Claro. Está bien que la gente vea a dónde va de quiénes son los costos, digamos, quién le está pagando. Vos pagabas en el servicio del kiosco. Claro. Eso sería bueno que pase con los impuestos. Cuando uno va a cargar combustible, que de la boleta o algo te diga, bueno, vos cargaste una hora, va a cargar combustible, puede cargar 100.000 pesos, ¿no? Si un auto con un tanque grande, 100.000 pesos cargas un tanque y a lo mejor esos 100.000 pesos son 40, 50.000 pesos, deben ser impuestos nacionales, impuestos a los combustibles. Pero claro, lo que uno ve es que paga 100.000 pesos, ¿no? ¿Cuánto está pagando de impuestos? Sí. Suponte que en un país no hubiera desequilibrio vertical. Podría ocurrir que no haya desequilibrio vertical. O sea que esta línea coincida con esta. Y que cada provincia podría llegar a autofinanciarse. Pero ¿qué pasaría si en Argentina dijera, bueno, cada provincia suba los impuestos que tienen a su cargo, se autofinancian y la nación no les envía más transferencias? ¿Qué pasaría entre las provincias ricas y pobres? Las provincias pobres recaudarían menos por habitante que las ricas porque tienen menos actividad económica. Entonces, con los mismos impuestos, con las mismas alícuotas, recaudarían menos las pobres que las ricas. Entonces, el servicio público provincial sería de peor calidad en la provincia pobre que la rica. Entonces, la educación sería peor, la salud sería peor, y eso es como que perpetúa la pobreza, porque si no tiene buena educación, buena salud. Ese desequilibrio horizontal, que es las diferencias en nivel de actividad, de riqueza entre estados o entre provincias, es otra causa que puede justificar que la nación le envíe más plata a Salta que a Córdoba, o que le envíe más plata per cápita, ¿no? A Formosa que a la provincia de Santa Fe. Y así. Desequilibrio horizontal. Bueno, está bueno, porque ahí eso no sería por el tema de la pobreza, sino que ahí sería una cuestión objetiva de que los municipios chicos tienen más costos para prestar servicios medio por habitante, por el tema, tienen más problemas con la escala, tienen deseconomía de escala. Entonces podría ser que la transferencia horizontal tenga en cuenta eso, de que en los lugares con menos población o más chicos les va a resultar más caro prestar servicios públicos por habitante y que por ende la transferencia sea un poco mayor per cápita para el lugar más pequeño para compensar esa deseconomía de escala. Y eso sería una cuestión horizontal, no vertical. Porque tendría en cuenta la densidad poblacional entre los iguales, entre provincias o entre municipios en un mismo nivel de gobierno. Cuando los niveles de gobierno cualquier nivel de gobierno puede aplicar cualquier impuesto sobre cualquier fuente.
Por ejemplo, cuando las ventas pueden ser grabadas por nación y provincias simultáneamente. En cambio, separación de fuente diría, no, a ver, un nivel de gobierno le graba las ventas y el otro graba las ganancias, pero no se pueden cruzar. Fuente tributaria es la fuente grabada. Ventas, ganancias, patrimonio. Bueno, va a quedar otra clase sobre este tema, mínimo una más, que ya va a tener que ser cuando yo vuelva del viaje. Yo me voy a un seminario la semana que viene. Y el martes es el parcial, o sea que esa clase va a quedar para el miércoles de la otra semana, o jueves, con lo cual no va a poder entrar, lamentablemente, para ustedes en el segundo parcial este tema, porque no lo voy a terminar de dictar. ¿Eh? ¿Están contentos, cierto? Tan triste, digo. ¿Cómo? En el parcial va a las 5, 6, 7, 8. La 9 no, porque, bueno, quedamos acá a la mitad. Chao.